Vamos a hablar sobre nuestros representantes populares, sobre nuestros representantes en el Legislativo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos locales. ¿Representan, considera usted, al pueblo, a los ciudadanos, a quienes fuimos a votar por ellos, a quienes no votaron por ellos, pero sí acudieron a las urnas, o principalmente a intereses de cúpulas partidistas? Pero antes, Nat, y como profesora además y como abogada, ¿cómo ves el asunto de las camionetas blindadas de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se dio a conocer que se adquieren camionetas que se van a blindar y que con esto se detiene un contrato de arrendamiento con vehículos anteriores, pues que ya están viejos y que habría un ahorro. ¿Es necesario que un ministro, que una ministra utilice este tipo de vehículos? Totalmente. A ver, me parece que su cargo lo amerita, ¿no? Tienen un cargo sumamente importante, un cargo donde pueden pisar heridas, donde puede lastimar ciertos intereses, y me parece maravilloso que tengamos ministros protegidos y que tengamos ministros con seguridad. Ahora, eso no me va a quitar el lado de, pues claro, ¿no? La austeridad, el lado de una corte más cara. Pensamos que iba a ser un poco diferente. Salen primero los escándalos de los asesores de los ministros, que de pronto son más asesores de los que tenía la otra corte. Entonces vamos a ser muy sinceros. Sí es un cargo que amerita seguridad, por supuesto, y creo que eso nadie lo puede negar, es un cargo sumamente importante. Ahora lo que de pronto choca es el discurso de austeridad, ¿no? Porque si bien pueden estar protegidos con una camioneta de 1.700.000, más el blindaje, pueden estar igual de protegidos con una camioneta menos cara, ¿no? Entonces creo que lo que choca es esa incongruencia con el mensaje de austeridad. Pero me gustaría dejar sobre esta mesa, claro que es importante que tengan seguridad, son ministros de la Corte. A ver, Tania Larios, diputada, ¿dónde empieza y dónde termina la austeridad? ¿Qué es necesario sin importar lo que cueste y qué es superfluo en este caso? Mira, yo creo que ciertos perfiles tratándose de seguridad, de estabilidad, de gobernabilidad y certeza, deben de cuidarse y tomar las medidas para cuidarse en un México más peligroso que nunca. Pero, tú lo dijiste, el discurso, la austeridad, las promesas dichas al pueblo, la crítica severa sobre los entonces ministros de la Suprema Corte, sobre las camionetas, los lujos, los excesos, los privilegios y lo que decían, camionetas machuchonas. Hoy los ministras compraron nuevos vehículos de más de 1 millón de pesos, el blindaje, Juan, más de 1.500.000 pesos por camioneta, más de 2,5 millones de pesos. Más allá del tema de seguridad, se rompe la incongruencia de un discurso de austeridad y en los hechos se cae a pedazos ese discurso. Y ahí es cuando existe la exigencia de señalarlos, de criticarlos, de alzar la voz y de cuestionarlos. ¿Para qué llegan con un discurso donde dicen togas no, pero trocas sí? Entonces creo que ahí hay un tema muy válido para poner el dedo en la llaga y decirles a estos ministros elegidos por el pueblo, los ministros del pueblo, y la congruencia y el discurso y las promesas que llevaron a la gente, y sí tenemos mucho que exigir. Que además, ahí sí me permites rápidamente, querido Juan, se ha permitido mucho esta semana en la Corte, ¿no? Se han permitido trocas y además cambiar criterios de votación del Pleno de la Suprema Corte. Y si me permite, esta semana vimos que si una ministra de la Suprema Corte dice, pues mi párrafo no se va, ¿cómo ven? Se ignora a la mayoría de los demás ministros, se ignora el reglamento de cómo llevar sesiones en el Pleno de la Corte. Se está permitiendo mucho en la Corte, ¿no? Manuel Pedrero, se está permitiendo mucho en la Corte. Las camionetas son un exceso más allá del blindaje, que sí es necesario. Lo primero que me gustaría decir es que celebro mucho que ninguno de los 9 ministros y ministras va a estar en alguno de los Lamborghinis de Alejandro Moreno Cárdenas. Eso como primera instancia sí hace un paréntesis enorme entre la corrupción a través del desvío de recursos para el uso propio y en una segunda instancia para la seguridad dentro de personajes de altísima relevancia del Estado mexicano. Lo primero que me gustaría decir en torno al discurso de la austeridad es que sí se debe de honrar. En la sala del Pleno de la Suprema Corte hay un cuadro gigante, yo creo que mucho más grande que este estudio, de Benito Juárez. No hay mayor símbolo de la austeridad en el Estado mexicano que el de Benito Juárez y se debería de reivindicar hoy y siempre. Sin embargo, también habría que decir que hoy las y los ministros han hecho muchísimo más en estos últimos 4 meses que en los últimos 2 años de la ministra Norma Piña. Pero las camionetas está bueno. Para muestra un botón, y es que el día de hoy, según el plazo límite, gracias a las resoluciones de la Suprema Corte, cierto personaje que no debe de estar pasándolo bien tendrá que tener la cantidad de 51 millones de pesos para poder pagarlo en impuestos que debe el Estado mexicano. Una resolución gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y los lujos nada? Sobre la movilización de las y los ministros, considero que si van a estar justamente haciendo las resoluciones que dan hoy en día y ya no existen estos sabadazos para poder liberar y amparar a los narcotraficantes que así hacían los ministros del PRI como de Ernesto Zedillo, sí se debe de privilegiar desde luego su pero necesitan seguridad. Un camionetón para eso. A mí no me gusta la idea. A mí no me gusta la idea de que se muevan. No, fíjate que yo sí creo que el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador no solamente debe de arrastrar en todos los poderes del Estado. ¿El del Zurro que nunca usó? Le recuerdo a la audiencia de Fórmula que el último presidente del PRI que vino a representar a Larios tuvo 8,000 elementos del Estado mexicano para cuidar al presidente Enrique Peña Nieto. A mí me gustaría hacer una anotación. Contigo, esa corte que amparaba corruptos
¿Te acuerdas que la corte pasada, esa corte neoliberal de derecha, le otorgó medidas cautelares a Avelina? Pues esta misma corte las confirmó por un presunto desvío de 900 millones de pesos. Entonces, habrá que ver qué es esta corte y qué es lo que esta corte está haciendo en función de aquellos que son corruptos. Porque faltarán pruebas, y como abogada lo digo, pero cuando de pronto sale una alcaldesa con un collar de 227,000 pesos y dice a cámara y sin tapujos, me lo regaló el pueblo que me quiere mucho. Se lo regalaron. Híjole, me parece de cuidado. Falta, después de la testimonial, los elementos probatorios, es decir, la evidencia, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Si nos vamos Siempre debe completamente ir al acompañado, proceso. ¿no? A la testimonial, la evidencia. Por supuesto, para la opinión no. Me parece que la opinión podemos tener conjeturas, podemos Especulaciones. podemos tener especulaciones y Pues podemos son tener basados en opiniones. hechos y en evidencia. Especulaciones. Especulaciones, precisamente por eso me refería al presunto desvío de 900 millones de pesos, porque no soy jueza, gracias a Dios. No soy jueza y faltarán... ¿No te pusieron en un acordeón? No me pusieron en un acordeón, pero hubiera ganado, Afortunado seguro. hubiera sido. Seguro si me ponía... Ese acordeón era certero. Vamos contigo, por favor, Tania Larios. ¿Quieres seguir con el tema de la Suprema Corte de Justicia? Sí, me parece que es muy ¿O importante. si representas o no a los ciudadanos o a las cúpulas de tu ¿Te parece partido? que los dos? Bueno, Mira, imita, ¿no? sale. Minuto y medio. Es muy importante sí señalar y que no se quite y que no nos distraigan de discursos de los de siempre, pero antes, señoras, señores que nos están escuchando en el tráfico, ¿quiénes gobiernan hoy Morena? ¿Quiénes prometieron que iban a ser los representantes del pueblo? Los que ejemplificaban la austeridad republicana de Benito Juárez, los ministros y ministras que hoy están en trocas y camionetas machuchonas de 2,5 millones de pesos. Una ministra, Lenia Batres, que hoy salió, que pidió un retrato con costo al erario de más de 40,000 pesos. Así de superficial y de banal van a gobernar. Así están rigiendo la nueva Corte del Pueblo, pues su discurso se cae a pedazos y no existe. Y que digan del pasado y que digan del PRI, pero están rompiendo sus promesas y de cara a la gente, como decía Nat, nos queda el derecho a opinar y a exhibirlos. Y un tema muy importante, Juan, el 30 tema segundos. de las y los diputados. ¿Sí representas a los ciudadanos tú, Tania? Con mucho orgullo. ¿O a las cúpulas partidistas? Soy la diputada que más iniciativas ha presentado en el Congreso de la ¿Cuántas Ciudad se de han aprobado? México. Se han aprobado ya 7. Y de ¿De temas cuántas? ¿7 de cuántas? importantísimas, 750. Pero tengo muchas Ok, más que es Morena, una por efectividad cierto. bastante Tengo pobre. el 10 tema, segundos. y nosotros empezamos con el tema de todo el cobro de piso y del tema de extorsión. Primero se aprobó en la Ciudad de México antes de que se pusiera a nivel nacional y muchos otros temas más. A ver, Manuel Pedrero, ¿a ti te representan tus diputadas, tus diputados, tus senadoras, tus senadores en el Congreso de la Ciudad de México ningún también? diputado. Pedro Aces te representa. No, para Adán. nada, para ¿Adán te nada, representa? para nada. ¿Adán Augusto no te representa? Ni los diputados, ningún diputado, senador plurinominal de cualquier partido político. Sergio Mayer. Mucho menos, que aparte anda de subordinado de un usurero. O sea, no, para nada. Yo creo que es muy importante que tengamos claro que a México no le sirve para nada los plurinominales. Y esto lo digo con mucho respeto, pero es mi convicción, Tania Larios. Tú no representas para nada al pueblo de México y mucho menos a la Ciudad de Y México. represento a la oposición. Dese cuenta que estoy Y- argumentando no, y la por señorita supuesto. Larios prefiere interrumpir porque no Faltaba sabe más que iba a debatir. aceptar la violencia de un personaje que dice que una mujer joven nada no más no me, representa a nadie. nada más no me quites el Represento micrófono a las como lo hiciste en la mujeres Ciudad de y lo México. represento a los No me jóvenes. apagues el micrófono, Soy déjame una expresarme, persona y diputada. una mujer Soy un que ciudadano, lucha quiero expresarme. contra el Déjame régimen de expresarme, Morena. diputada. Pues Diputada, no, déjame estás en un expresarme. debate. Me estás censurando, En un diputada. debate Déjame donde se expresar, no me permite la interrumpas. opinión. Y así una y otra vez. A ver, Pues si quieres saber Tania todo, hay Larios, un soliloquio y para eso está la reforma Tania electoral. Larios no fue A elegida ver, por nadie. Manuel, Es una claro que diputada sí. Permítame plurinominal. decir. Nadie la escogió. Hay una fórmula. La cúpula de su partido comandado por Alejandro Moreno Cárdenas Las y la los puso en una militantes. lista plurinominal para que representara los intereses del PRI de Alito Oye, pero en a la ver. Cámara del Congreso Local de la Ciudad de Manuel, México. ¿cómo Y lo funciona único un que ha sistema servido, electoral mixto? y lo único que ha servido ha sido para sabotear dice, la ni Cámara tiene del Congreso. argumentos. Un sistema electoral mixto. Mira, podemos inspirarnos en muchísimos 20 sistemas exitosos como el de los países escandinavos. En Europa hay sistemas donde los segundos lugares más exitosos que sí fueron votados pasan a las listas, no personas Yes. que son pactadas en cúpulas, en élites, que terminan beneficiando a otros porros y a otros criminales como los sentados aquí en esta mesa. Nat Torres, ¿a ti te representan tus congresistas? Yo creo que hay muchos que no. Ujú. Muchos ¿Otros no. que sí? Hay personas valiosas, hay No, personas bueno, eso es valiosas, otra cosa, ¿no? Pero que te ¿Con quién? representen. ¿Con quién? O sea, que tú hayas ¿Con visto quién valioso? que ponen primero Es una los buena pregunta. intereses Es una buena de pregunta. los ciudadanos que lo que le dicen sus bancadas, sus cúpulas partidistas. Creo que hay que ser muy serios y es las listas de manera interna para los plurinominales se hacen con lealtades dentro de un partido. Así funciona y esa es la realidad. Dejan de representar en ese momento cuando los líderes de partido escogen y deciden cómo se van a formar esas listas con bases en cuotas y en cuates. Y eso es una Un realidad. minuto. Eso es una realidad. Entonces, me parece que no hay representación. Aquí quiero ser muy clara en un sentido. Yo, en tu mesa pasada, contentísima de estar con ustedes, yo platicaba, me parece que la integración de las listas no es la correcta. Sin embargo, las figuras democráticas establecidas en nuestra Constitución para la representación de las minorías políticas, porque al final a quienes le apoya o le sirve que no haya plurinominales, a las mayorías, que nos hace regresar a un sistema de partido hegemónico que
pues eso, ¿no? Llegar al punto de partida del sistema electoral mexicano se llama regresión, les guste o no. Entonces, eso me parece importante. No se hacen bien las listas, no me siento representada, no como me gustaría ver a una oposición más fortificada, una oposición más propositiva, una oposición que no se vaya tanto al golpeteo, que se vaya más al fondo, donde hay mucha carne que podemos cortar. ¿Hace falta oposición, Nat? Creo que sí. Y la oposición... 15. La oposición que hay no me parece que le esté dando al clavo, y lo digo de manera súper respetuosa y con ganas de fortalecer a una oposición, que aquí vemos una oposición ideológica. Me hace falta ver una oposición mucho más técnica, una oposición que dé golpes certeros, no que sean muchos, ¿Tiempo? que sean certeros. Tania Larios, ahí te mandan un mensaje, tú eres oposición. ¿De veras crees que los mexicanos tenemos la oposición que nos merecemos, independientemente de nuestra preferencia partidista, porque la oposición es necesaria en cualquier democracia y sin ella no hay contrapesos? Algo que está pasando, un minuto. La oposición, Juan, es fundamental en una democracia, representa la pluralidad, lo que otros no quieren escuchar, lo que el régimen le incomoda, lo que no es propio del gobierno, lo que cuestiona, lo que alza la voz. No llegamos para que nos aplauda Morena, imagínate, faltaba más, algo estaríamos haciendo mal. Llegamos para incomodar, para cuestionar, para alzar la voz, Para pues golpear, somos diputados para y de agredir, eso se trata. Quiero decir intervenir. algo para la gente que lo sepa, los diputados plurinominales sí representamos a la gente. Los diputados plurinominales se dan con un coeficiente de votos de la gente. Ejemplo, El en la sistema Ciudad de electoral México, por un diputado plurinominal son 167,000 votos 25. de esta ciudad. Entonces, para que haya un pluri, tiene que haber más de 167,000 votos por diputado plurinominal al partido político. Y al final de cuentas, es muy hipócrita de forma de cómo creció y llegó Morena, siendo un partido minoritario donde dependían de las plurinominales para tener representación que marca la pluralidad y la democracia en un sentido más puro y más amplio, que hoy la quieran Tiempo. destruir para controlar el poder político y mantenerlo artificialmente. Manuel Pedrero, voy contigo, ¿qué opinas sobre...? Dos cosas rapidísimas. ¿Tú para quieres empezar. plurinominales o no? No, los plurinominales. ¿De alguna manera? ¿Por qué el mexicano quisiera que alguien que no escoge, escogiera por Pero él? entonces, ¿cómo representas a las A través minorías? del voto directo. Es que la expresión de la democracia es justamente eso. Fíjate, los plurinominales nacieron, y el PRI lo presume como la apertura de la democracia, más que un disfraz para encomendar al panismo a disfrazar 40. la pluralidad. No, siempre ha sido eso, una élite cupular. Yo lo decía en esta mesa la semana pasada, no hay indígenas, no hay feministas. Por ley lo hay. No, pues hay gente de Chiapas en el PRI muy blanca que yo veo ahí en el Senado de la República. O sea, ¿de qué En hablas? fin, ¿De todas términos estas- de raciales? Sigue interrumpiendo la señorita diputada con fuero, blindaje, no se le No puede tenemos investigar. fuero en la Ciudad de México, no puede seas pasar ignorante. absolutamente En la Ciudad de nada. México somos Bueno, diputados sin rapidísimo, fuero. una Habla la pregunta, ignorancia, una habla pregunta. sin fundamento y sin Interrumpe argumentos. porque no tiene argumentos, No la digas mentiras, señorita aquí Larios. venimos a contestar Una las pregunta falsedades y rápido, mentiras ya de que esto va a Morena. salir en redes sociales luego, Por y la supuesto. señorita Larios preguntó y dijo, se mencionó que sí representa. Yo le pregunto a usted que nos ve y que nos escucha. Más de ¿la 167,000 nada más votos, ponga sí o no, porque salimos la a representa pedir. Tania A Morena Larios no lo como represento, diputada yo del represento PRI a la a los oposición. mexicanos. Representamos a la representa oposición. Tania Larios y ya luego me dice. Representamos contestarle a Manuel y alzar la voz. Y segundo Se acabó el punto, tiempo. rapidísimo. Yo no acepto un tema de violencia político de género. Decirte plurinominal no es violencia Pero política no de digas género. que no represento, es tu represento a las condición. mujeres y a Representas los a Lito jóvenes. Moreno. Represento Representas a a las Lito mujeres Moreno. Para concluir, Eres la embajadora ¿cómo del ves PRI. el debate? Yo quiero pedirle a la oposición en general, Nos quedan 10 de manera segundos. súper respetuosa, creo que sí hay mucho que fortificar y creo que tienen que hacer autocrítica para crecer, y la autocrítica también parte de decir cómo se generan las listas de plurinominales, que se Ahí voten, que está. haya una lista Nat, pero que se vote. Tania, Como en la Ciudad de Manuel, México. la Como en próxima la Ciudad de semana nos México. escuchamos. Y usted Muchas mañana a gracias, las Juan. 7.